Vale, bueno, y aquí estáis viendo el tema 6, que vamos a comenzar ahora, que son los circuitos secuenciales síncronos. Bueno, lo primero que ya habíamos comentado un poco, ¿por qué se utilizan los circuitos secuenciales síncronos? Bueno, pues los circuitos secuenciales síncronos se utilizan en circuitos ya de alta complejidad. ¿Por qué? Porque los circuitos asíncronos, como acabamos de ver, los circuitos asíncronos, pues bueno, van a tener diferentes salidas, ¿no? Que vienen pues al final de esos biestables con alguna función más. ¿eh? Entonces, si tenemos como en este circuito dos salidas, la A y la C, pues claro, esas dos salidas no van a llegar al valor final simultáneamente, ¿vale? Va a llegar primero la A y luego la C, o luego primero la C y luego la A, pero van a requerir un tiempo. Claro, este circuito que acabamos de ver es muy simple, ¿vale? No tiene nada, tiene 4 puertas y funciona súper rápido, entonces, y además es para control de un sistema electromecánico, no tiene ningún problema utilizar un circuito asíncrono para ese tipo de cosas, ¿vale? Pero imaginaros un sistema microprocesador o memorias que en las cuales una memoria pues, puede tener 16 salidas simultáneas si es de 2 bytes, o incluso muchísimas más, ¿vale? Los sistemas microprocesadores tienen un montón de salidas, de líneas en los buses y no van a cambiar todas simultáneamente, ¿vale? Entonces no podrían funcionar como circuitos asíncronos porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a tener el valor correcto en todas las salidas, ¿vale? Y daría lugar pues, a muchos errores. Entonces lo que se hace es sincronizar, ¿no? Sincronizar los circuitos. De forma que lo que hacemos es utilizar un reloj, una señal de reloj, que es la que va a marcar cuando el sistema pasa de un estado estable al siguiente estado estable. ¿De acuerdo? Y lo que se hace es dejar un periodo entre los dos pulsos de reloj suficientemente grande para que asegurar que cuando aparece el flanco de reloj ya todas las señales están funcionando correctamente, ya están en su valor correcto en régimen permanente. ¿De acuerdo? Entonces, la primera conclusión de esto, que os lo imaginaréis porque pues, se irá a hablar de cómo funcionan los sistemas microprocesador, etcétera, la primera conclusión es que todos los sistemas síncronos tienen una frecuencia de reloj máxima a la cual pueden trabajar. Pueden trabajar por debajo de ella, no hay ningún problema, porque le estamos dando más tiempo para responder. Pero lo que no podemos es darle un periodo que sea tan pequeño que no le dé tiempo a responder a todas las señales, porque entonces ya empezaría a fallar el sistema. ¿Vale? Lógico, ¿no? Entonces tenemos una frecuencia máxima de funcionamiento. Por eso decimos que pues, el Pentium tal, pues funciona a 2,8 gigahercios, ¿de acuerdo? Pues tiene que funcionar a esa frecuencia máximo. Si pasamos de esa frecuencia, pues ya empezaría a funcionar mal, ¿no? A veces se fuerza un poco. A veces se dice, pues se hace un overclock del sistema y a lo mejor trabajamos a 3,2 gigahercios, pero ahí ya nos lo estamos empezando a jugar un poco y podría empezar a haber errores, ¿vale? Porque el fabricante siempre deja un poco de margen de seguridad, lógicamente, ¿vale? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Si nosotros tenemos aquí nuestro sistema secuencial, aquí las entradas en un momento dado van a cambiar y necesitan un tiempo para que las salidas tomen su valor, ¿de acuerdo? Primero cambiará la S0, luego la S5, luego la S2 y así sucesivamente. No sabemos con certeza cuándo tenemos aquí el valor final. Entonces lo que se hace es añadir esta señal de reloj, que esta señal lo que hace es marcar, no marca intervalos de tiempo, ¿de acuerdo? Esta señal marca un instante de tiempo en el cual se va a realizar el cambio hacia el nuevo estado estable, en el cual ya el valor de las variables internas va a ser el correcto, ¿de acuerdo? Técnicamente lo que se produce es el cambio en las variables internas, ¿vale? Todas las variables internas van a pasar al valor correcto, ¿vale? Porque ya todas las entradas de los biestables están estabilizadas, ya tienen el valor correcto, entonces cuando activamos el reloj, como vamos a ver ahora, esas variables pasan al valor correcto. Y eso hace que las salidas también tengan el valor correcto normalmente de forma muy rápida. Luego ahora iremos viendo los detalles, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces aquí añadimos este símbolo, como veis, que es el símbolo angular,
que esto indica que es una entrada de reloj. Es la entrada que sincroniza el sistema, ¿vale? Y la entrada de reloj marca un instante de tiempo en el cual el sistema va a evolucionar al nuevo estado, ¿de acuerdo? Y eso se marca, lógicamente, con un instante de tiempo. ¿Cómo marcar un instante de tiempo en tecnología digital? Pues con el paso de la variable de 0 a 1, por ejemplo. Este sería nuestro instante de tiempo T1, en el cual se va a producir el cambio de estado. ¿De acuerdo? Esto sería flanco ascendente. Lógicamente, también se puede hacer por flanco descendente. Entonces sería cuando la señal pase de 1 a 0. Aquí hay un instante de tiempo, ¿vale? Y este sería el instante de tiempo en el cual se va a producir la transición, ¿de acuerdo? El cambio de un estado estable al siguiente estado estable, ¿vale? Claro, podéis decir, bueno, esto realmente no es exacto, es una rampa así y tal, pero bueno, como estas rampas suelen ser a una velocidad muy alta, prácticamente esto se considera como un instante de tiempo, ¿vale? Se considera que es solamente un instante fijo cuando se produce el flanco, ¿vale? Se desprecia, pues más o menos, el instante sería el valor medio por aquí entre cuando empieza y cuando acaba, ¿no? Pero vamos, es un valor tan pequeño que es prácticamente este valor de aquí, T sub A y T sub B, pues son prácticamente iguales, ¿de acuerdo? Y sería, pues al final, el valor de T sub 1 aproximadamente el que tendríamos de valor medio. Vale, entonces es lo que se utiliza. El reloj no marca intervalos de tiempo, marca instantes en los cuales se va a producir el cambio. ¿Vale? Esa sería la primera idea. Entonces, en los circuitos secuenciales síncronos, pues tenemos al final, funcionan de forma muy parecida a los circuitos asíncronos, y tienen también su conjunto de funciones, que serían lo que tienen que valer las salidas en función de las entradas y del valor de las variables internas en cada momento, ¿vale? Y luego, para poder pasar de un estado al estado siguiente, de un estado estable al siguiente, pues también tenemos que tener la actualización de las variables internas, es decir, el nuevo valor de las variables internas que depende, es otro conjunto de funciones que dependen de las entradas y de lo que valen las variables internas en el estado de partida. ¿De acuerdo? O sea que la cuestión es que nosotros estamos, pues por ejemplo, con unas variables internas aquí que valen un valor QH, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a ocurrir es que va a venir el flanco de reloj, por ejemplo, flanco ascendente, ¿de acuerdo? Y entonces las variables internas van a cambiar hacia un nuevo estado que sería QH más delta de T, ¿de acuerdo? QH más delta de T. Entonces, este delta de t realmente ahora no es un intervalo de tiempo, no es el intervalo de tiempo que tarda el circuito en responder, sino que es el intervalo de tiempo entre dos flancos activos de reloj, entre el cambio anterior, porque aquí habría habido otro cambio anterior, porque se produjo aquí otro flanco ascendente de reloj. Claro, flanco ascendente es que en algún momento tuvo que estar arriba y hacer algo así, ¿no? El reloj en algún momento bajará para luego volver a subir y marcar el siguiente flanco ascendente, claro, no, siempre tiene un pulso de subida que es el que va a marcar los cambios, porque en este caso es activo por flanco ascendente, ¿vale? Entonces, el delta de t ahora en el que estamos hablando es este intervalo de tiempo entre dos flancos de reloj, ¿de acuerdo? Que es totalmente diferente al caso de los circuitos secuenciales asíncronos. El delta de t era un delta de t casi infinitesimal, es un delta de t que es el tiempo que tardan en responder las puertas, que estábamos hablando que eran de decenas, centenas de nanosegundos, ¿vale? En nuestro circuito. Ahora no, ahora en los circuitos secuenciales asíncronos el cambio de las variables internas solo se produce cuando aparecen los flancos de reloj. Y si no aparece el flanco de reloj no va a cambiar la variable interna. Entonces este delta t puede ser algo tan pequeño como un microsegundo o 100 nanosegundos, dependiendo del reloj con el que estemos trabajando, o algo tan grande como un segundo o una semana. Puede ser cualquier valor, dependiendo de lo que estemos temporizando. ¿De acuerdo? Entonces el delta t ahora es diferente porque lo marca nuestro reloj, ¿vale? Lo marca el reloj.
También podría ser activo por flanco descendente. Lo que no se suele mezclar es cuando un sistema es activo por flanco ascendente, pues es por flanco ascendente siempre. O es activo por flanco descendente, pues es activo por flanco descendente siempre, ¿vale? No se mezclan flancos ascendentes y descendentes, a no ser en aplicaciones muy particulares, ¿vale? Si es activo por flanco descendente, entonces se representa con el símbolo angular y se le añade un círculo delante, ¿vale? Esto significa que los cambios se van a producir en los flancos descendentes. ¿Vale? Entonces este sería el esquema general de nuestro circuito y con las funciones generales también, ¿no? Igual que en los asíncronos, la única diferencia es que el delta t lo marca el reloj con el que estemos trabajando, ¿vale? Y después, como veremos también más adelante, tampoco lo vamos a entender todo ahora, lo iremos entendiendo a medida de que vayamos haciendo ejercicios y tal, Tenemos dos posibilidades para hacer la implementación, que son el autómata de Moore y el autómata de Mealy, que son los que se hablan en todos los libros y podéis encontrar por ahí en toda la bibliografía, que depende de cómo vayamos a realizar la implementación. Cuando implementamos nuestro circuito secuencial síncrono, tenemos un compromiso entre dos cosas, que son la complejidad de nuestro circuito y la velocidad con la que va a responder. Entonces, si queremos mejorar una cosa, vamos a empeorar la otra. Para hacer que el circuito sea más rápido, vamos a necesitar más biestables y por tanto va a ser un poco más complicado. Si queremos que el circuito sea más simple y tenga menos biestables, entonces ya no va a ser tan rápido y no va a estar tan bien sincronizado. Entonces, tenemos ahí un compromiso y ya depende un poco del diseñador qué es lo que le interesa más o menos, dependiendo de la aplicación en la cual se vaya a utilizar nuestro circuito. Claro, si queremos hacer un microprocesador de última generación, pues nos interesa que el circuito sea, aunque sea complicado, que sea lo más rápido posible. Claro, ¿vale? Por ejemplo. Entonces tendríamos lo siguiente. Voy a dividir aquí para ver simultáneamente ecuaciones. Empezaríamos, por ejemplo, con la estructura de Moore. La estructura de Moore sería esta de aquí, que es parecido a lo que hemos visto también para los circuitos asíncronos. El circuito combinacional de entrada que nos genera con estas funciones el nuevo valor que tienen que tomar las variables internas, ¿de acuerdo? Y ese valor se almacena en biestables. Aquí sí que siempre se va a implementar utilizando biestables, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar biestables, pero no biestables como los que vimos antes en el tema anterior, que son el RS y el latch, porque esos son biestables asíncronos, ¿vale? Entonces, la implementación de circuitos secuenciales síncronos se hace siempre con biestables, con módulos que son biestables síncronos, ¿vale? Aquí no se puede hacer con puertas, porque tenemos que utilizar algo que tenga un reloj, y hasta ahora no hemos visto nada que tenga un reloj, ¿vale? Lo vamos a ver luego a continuación, son los biestables síncronos, ¿vale? Entonces siempre lo vamos a utilizar aquí con bloques, lo vamos a implementar con bloques de biestables que tienen su entrada de reloj, ¿vale? Y esta función combinacional de entrada, pues como veis, permite recargar aquí el valor de los biestables. Y entonces luego tendríamos el circuito combinacional de salida, que lo que hace es generar la otra función, esta de aquí, ¿vale? Generar el valor que tienen que tomar las salidas en función de las variables internas, ¿vale? Pero fijaros que aquí, en esta aplicación, en la estructura Moore, precisamente la diferencia está en que el circuito combinacional de salida solo depende de las variables internas, ¿vale? Ya veremos luego cómo se consigue esto. O sea que no va a depender de las entradas. No va a depender de las entradas. Va a depender solo de las variables internas en la estructura Moore, ¿vale? Luego lo veremos. El proceso de diseño va a ser lo mismo. Vamos a hacer una tabla de fases donde se describe el funcionamiento. Luego hay que fusionar la tabla de fases, algo así como simplificarla, como lo hemos visto en el caso anterior. Y precisamente ahí está la clave. En cómo hagamos esa fusión de la tabla de fases es lo que nos va a hacer que el circuito que tenga una estructura u otra, ¿vale? Luego lo veremos. Tampoco quiero contarlo ahora todo,
Simplemente ahora entender un poco la estructura. El circuito combinacional de entrada depende de las entradas y de las variables internas, del valor de las variables internas en el estado origen, y genera el valor de las variables internas en el estado al cual queremos llegar. ¿Vale? Y el circuito combinacional de salida genera el valor de las salidas, pero aquí solamente dependen de las variables internas y no de las entradas. Con lo cual también es un circuito más rápido, porque no tiene que depender de las entradas y las entradas no van a afectar a las salidas. ¿Vale? El circuito realmente más rápido de todos que se puede conseguir es un caso particular de la estructura Moore, que es estructura Moore sin circuito combinacional de salida. ¿Vale? Que sería esta de aquí. La estructura Moore sin circuito combinacional de salida, esta se realiza implementándolo de forma que todas las salidas coincidan con variables internas y entonces no tenemos que tener circuito combinacional en la salida. ¿Esto se puede conseguir? Sí, se puede conseguir, pero vamos a necesitar más biestables. Vamos a necesitar aquí más biestables para hacer la implementación. Entonces, bueno, pues es un circuito un poquitín, puede ser más complicado a la hora de implementar. ¿Vale? Pero este es el circuito más rápido que podemos conseguir, ¿vale? Es el circuito más rápido que podemos conseguir, porque no tiene circuito combinacional en la salida. Lógicamente, lo que es inevitable es tener circuito combinacional de entrada, ¿vale? Porque las variables internas hay que actualizarlas, hay que pasar a un nuevo estado, cuando cambien las entradas y en función de lo que valgan las variables internas en el estado de partida, hay que ir a un nuevo estado y para ir a un nuevo estado no hay más remedio que generar un nuevo valor de variables internas. Lo que ocurre es que ahora las salidas van a coincidir directamente con las variables internas. ¿Vale? Esto se llama también, en la terminología de electrónica digital, se suele llamar máquina de estados. Una máquina de estados es simplemente pues, un circuito que va generando estados. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos dos variables, pues iríamos 0, 1, bueno, lo he dicho mal, podemos empezar en el 0, 0, luego generaría el 0, 1, luego el 1, 0 y luego el 1, 1 y así estaría realizando continuamente este ciclo, ¿vale? Es una máquina de estados. Cada uno de estos estados pues correspondería con lo que queremos que valgan las salidas en cada momento. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? Y lo iréis entendiendo un poco más. De momento nos quedamos con este tipo de implementar los circuitos secuenciales síncronos con la estructura Moore y esta, sin circuito combinacional de salida, sería la más rápida de todas. Porque no solo estamos con el reloj aquí haciendo que los biestables se carguen al nuevo valor, sino que además como coinciden con las salidas ya son el valor correcto cuando llega el flanco de reloj. ¿Vale? Y luego tendríamos el autómata de Mealy, que es hacer un circuito más sencillo, pero que no se va a comportar exactamente como un circuito tan síncrono. ¿De acuerdo? No es totalmente un circuito síncrono. En este autómata, si lo pongo aquí y pongo aquí las ecuaciones, sería implementar aquí. Sería implementar las ecuaciones tal cual las hemos visto. Aquí sí que tenemos lo mismo. Circuito combinacional de entrada, que es obligatorio, en función de las entradas y del valor actual de las variables internas, genera el nuevo valor de las variables internas que se va a almacenar aquí en los biestables, ¿vale? Queda cargado en los biestables, pero ahora se añade un circuito combinacional de salida. ¿De acuerdo? Que nos va a generar las salidas siguiendo esta ecuación de aquí. Ahora sí que depende tanto de las entradas como del valor de las variables internas. ¿Veis? Depende del valor de las variables internas y depende del valor de entradas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se utiliza este tipo de circuitos o por qué puede ser interesante? Porque nos va a permitir utilizar menos biestables, menos variables internas y entonces eso puede simplificar un poco el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de circuitos, el reloj lo que hace es simplemente cargar el nuevo valor de las variables internas, pero eso no queda reproducido directamente en las salidas, ¿no? Todavía hay que atravesar el circuito combinacional de salida, que además depende de las entradas. Entonces, incluso puede darse el caso de que si cambia alguna de las entradas aquí,
esta señal puede actuar directamente sobre alguna de las salidas y alguna de las salidas, por ejemplo la S0, podría cambiar sin que aparezca un flanco de reloj. ¿Vale? Eso es un problema de esta estructura. Entonces, ni siquiera se debería llamar circuito secuencial síncrono, sería algo así como un circuito pseudosíncrono, porque no siempre las salidas están sincronizadas. Las salidas pueden llegar a cambiar antes de que aparezca el flanco de reloj. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto no tiene por qué ser siempre malo, ¿eh? A veces tenemos entradas que actúan sobre las salidas que pueden ser entradas de emergencia. Por ejemplo, si falla algo en nuestro sistema, un motor o falla el sensor o algo, pues queremos parar el sistema muy rápido, ¿eh? Para evitar daños en el propio sistema o daños a personas. Y no podemos esperar ni siquiera que llegue el reloj, porque a lo mejor el reloj puede tardar varios segundos, en llegar, porque el reloj eh, puede tener una frecuencia cualquiera, en principio dependiendo de la aplicación, y entonces de esa manera pues podríamos hacer que el sistema sea más seguro, ¿de acuerdo? Entonces en algunos casos eso no quiere decir que no sea interesante, pero ya depende un poco de la aplicación. Podríamos decir que los circuitos secuenciales síncronos son un caso particular de los circuitos secuenciales asíncronos, ¿vale? Es decir, los circuitos secuenciales síncronos casi por sí mismos podemos decir que no existen. Lo que existen son los circuitos secuenciales asíncronos. Un circuito secuencial síncrono realmente se puede ver como si fuese asíncrono, considerando la entrada de reloj como una entrada más de nuestro circuito asíncrono, ¿vale? Y se podría implementar. Y de hecho, hay que hacerlo así como base, porque por ejemplo aquí, como vamos a ver más adelante, los biestables que tenemos que utilizar son biestables de tipo síncrono, ¿vale? Pero claro, ¿cómo implementar un biestable de tipo síncrono si no tenemos el biestable síncrono todavía? O sea que aquí entramos como si fuese en el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo implementar si no tenemos todavía el elemento? Entonces, los biestables síncronos hay que implementarlos de alguna manera y una forma de hacerlo es utilizando la metodología de los circuitos secuenciales asíncronos. Consideramos el reloj como una entrada más, ¿eh? Y entonces construimos nuestro biestable síncrono. Y con ese biestable síncrono ya lo utilizamos como elemento para construir cualquier otro circuito síncrono, ¿vale? ¿Vale? Entonces, aunque parezca que no, los circuitos síncronos son un caso particular del circuito secuencial asíncrono. Cualquier circuito síncrono lo podríamos implementar como asíncrono, solo que sería muchísimo más complicado, sería más complicado de implementar, ¿vale? Porque tendríamos que considerar la entrada de reloj como una entrada más y eso nos multiplica por 2 el número de combinaciones que tenemos en las entradas, ¿vale? Y eso pues lógicamente hace que sea mucho más complicado, la tabla de fases sea el doble de complicada, etc. Entonces, si utilizamos los biestables como elementos de implementación, podemos dividir por 2 la complejidad y nos queda un circuito más sencillo de implementar, ¿vale? Y ya directamente síncrono. Pero bueno, lo iremos matizando a medida que vayamos haciendo ejercicios. Vale, entonces, como los relojes son tan importantes, aquí viene un apartado que es cómo construir relojes de un circuito secuencial síncrono, ¿vale? Algunos circuitos prácticos que pueden ser interesantes. También teniendo en cuenta que estos relojes, que a veces también llamamos oscilador, en algunos casos podemos querer que sea un oscilador perfecto, o sea, que por ejemplo sea así, una onda cuadrada, que esto sea 0, que esto sea t medios, ¿vale? Y luego aquí venga t y así sucesivamente, ¿no? Y nos dé, por ejemplo, el flanco así, ¿vale? Pero esto no tiene por qué ser así siempre. Esto, por ejemplo, es así cuando queremos hacer pues, un reloj, por ejemplo, para que nos mida tiempo, o un temporizador, entonces necesitamos un periodo muy concreto, ¿vale? Pero ni siquiera en ese caso tendría por qué ser la onda simétrica. También nos serviría una onda que muchas veces se hace pues, con pequeños pulsitos, ¿vale? Donde tenemos aquí el flanco ascendente, o podríamos utilizar también el descendente, que están separados a un intervalo de tiempo t, ¿vale? Por tanto, a una frecuencia f, que sería 1 partido de t. ¿Vale? O sea que tampoco tiene por qué ser una onda simétrica cuando hablamos del oscilador, ¿de acuerdo? Y ya en el caso más general no tiene por qué ser ni simétrica ni con un periodo determinado, ¿vale? Nuestra onda puede a lo mejor aparecer aquí un pulsito y luego nos aparece otro aquí
y luego ya tarda un tiempo y aparece otro por aquí, ¿vale? Entonces, en general, cuando hablamos de reloj, puede ocurrir cualquiera de estas circunstancias. ¿Por qué, por ejemplo, puede ocurrir esta de aquí? Porque el reloj puede ser, por ejemplo, para un sistema que vaya a medir el número de personas que entran en una sala. Entonces tenemos un sensor, de forma que cada vez que entra una persona, pues el sensor genera un pulso. Entonces, claro, pues una persona puede entrar ahora, otra puede entrar a los 30 segundos y otra puede entrar dentro de media hora. ¿Vale? Entonces, el CLK no tenemos que verlo como una onda cuadrada perfecta ahí, no, eso a veces es así. En general, es simplemente algo que va a generar un flanco ascendente o descendente y que actúa sobre nuestro sistema. ¿Vale? Pero bueno, nosotros aquí vamos a ver cómo construir relojes que serían más o menos simétricos, en la mayoría de aplicaciones, luego, sobre todo para medir tiempo y tal. Luego ya en otros casos de sensores, etcétera, ya dependería del tipo de sensor. Porque bueno, pues un caso de implementar un circuito sencillo para generar un reloj, pues sería utilizar este tipo de inversores. Este tipo de inversores es un inversor que se llama Smith Trigger, disparado por Smith o disparador Smith. Entonces esto no es un inversor al uso. Un inversor normal como los que vimos hasta ahora no tiene ciclo de histéresis. El comportamiento, ya habíamos comentado un poco, de la tensión de salida en función de la tensión de entrada es directamente así, ¿vale? Y no tiene histéresis. Entonces no sirve para hacer osciladores. Pero entonces lo que se hicieron fue diseñar inversores que tienen un pequeño ciclo de histéresis. Los valores nos los da el fabricante en la hoja de características, serían este de aquí, el valor umbral threshold low en estado bajo y el valor umbral de estado alto. Y lo que ocurre es que si nosotros vamos variando la señal de entrada, por ejemplo, si tenemos un valor pequeño por aquí, 0, pues lógicamente la salida está a 1, ¿no? Porque es un inversor, ¿vale? Entonces, cuando vamos aumentando la señal, la salida, por ejemplo, aquí sigue a 1, ¿vale? Nuestro nivel de comparación es el nivel alto. Entonces, hasta que la señal de entrada no pasa por encima del valor VTH, pues la salida no cambia de valor, ¿no? Vendríamos por aquí y cambia, ¿vale? Y luego, si ya estamos en un valor grande, de entrada, normalmente es entre el 0 y la alimentación, y ya cerca de la alimentación, pues lógicamente vamos a tener 0, pero cuando bajamos, el nivel de comparación es VTL, ¿vale? Es un comparador con histéresis normal, como los que habréis visto con amplificadores operacionales, ¿vale? En electrónica. Lo que ocurre es que esto es mucho más cómodo con un amplificador operacional porque ya tiene el ciclo de histéresis integrado directamente dentro del inversor y podemos alimentarlo directamente entre positivo y masa, no hay nada más que hacer, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy cómodo. Si os acordáis, con el comparador por histéresis de operacionales, añadiéndole una red CRC, se podía hacer el oscilador estable. ¿De acuerdo? Pues aquí lo mismo. Añadimos la red CRC en la salida y aquí automáticamente ya vamos a tener una onda cuadrada de una frecuencia que depende del valor de la R, de la C y de los valores umbral. De hecho, aquí tenéis la fórmula. Aquí tenéis la fórmula para calcular aproximadamente la frecuencia. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues como veis, esto es muy sencillo. El condensador, si lo consideramos inicialmente descargado al dar aquí a la alimentación, pues el condensador estaría por aquí, ¿no? Con tensión 0 y la tensión de salida estaría 1. Entonces, como estamos ahora en el nivel 1, está comparando con este nivel alto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el condensador se va a ir cargando. Aquí vamos a tener en la salida, tendríamos, bueno, el nivel alto VCC y por lo tanto el condensador se cargaría por aquí. Esta corriente que entra ocurre igual que en los operacionales, es aproximadamente 0, ¿vale? La podemos despreciar comparada con la corriente que circula por la resistencia, que será de miliamperios. Entonces el condensador se va a ir cargando exponencialmente. Cuando llega a la tensión VTH umbral, pues la salida pasa a 0, ¿vale? Y ya el condensador, al tener aquí un 0, ¿vale? Esto sería como si estuviese conectado por aquí internamente a masa, pero el condensador tiene aquí una tensión de carga, pues ahora el condensador se descarga, ¿vale? Y por lo tanto sigue también una exponencial. Ahora ya sería hasta VTL, ¿vale? Donde otra vez conmutaría hacia arriba y así sucesivamente. A partir de aquí ya entraría en régimen permanente
Y calculando estos dos tiempos, con la exponencial, que esto es muy sencillo de hacer, pues nada, podríamos calcular el periodo, ¿vale? En principio va a ser simétrico. La carga y la descarga es a través de la misma constante RC y por lo tanto sería simétrico, y con esta fórmula podríamos encontrar el valor, ¿vale? Podríamos hacerlo asimétrico, esto lo habréis visto en teoría también de los operacionales, ¿no? Podemos hacer que se cargue a través de una resistencia R1 y que se descargue con otro diodo por aquí hacia la salida con otra resistencia R2, y entonces podríamos conseguir ondas asimétricas y bueno, todo tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Con lo cual es bastante simple. A veces nos interesa, imaginaos que aquí tengo mi salida, ¿no? Que es mi onda cuadrada. Pues a veces nos interesa poder encender y apagar nuestro oscilador, ¿vale? Lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? De varias formas, ¿no? Lo que no se suele hacer es quitar y poner la alimentación, porque requeriría todo el transitorio otra vez de arranque, etcétera, ¿vale? También se podría cortocircuitar el condensador con un transistor, pero la forma más habitual de hacerlo en electrónica digital es añadir aquí una puerta AND, muy bien, una puerta AND, y entonces aquí ya tendríamos una señal que podemos considerar de on-off. On-off, ¿por qué? Porque si yo aquí pongo un 1, entonces 1 por la señal de reloj, pues lógicamente aquí voy a tener la señal de reloj, ¿vale? Voy a tener lo mismo que en la señal de reloj. Si lo pongo a 0, pues ya es 0 por lo que sea, me da 0 y se queda a nivel 0, ¿de acuerdo? Entonces con 1 funciona y con off se apaga, sería esta señal a 1, tenemos reloj en la salida, y si la ponemos a 0 no tenemos nada en la salida y desaparece el reloj, ¿de acuerdo? Aquí realmente está siempre funcionando, ¿vale? Pero en la salida lo tenemos controlado y podemos tener o reloj o no. Entonces también existen unas puertas que son de tipo NAND y que también son de tipo Smith Trigger, ¿vale? Que serían 74132 en TTL o el 4093 en CMOS, ¿vale? Y tienen esta señal de on-off, con lo cual podríamos hacer lo mismo. Al final, si nosotros esto lo ponemos a 1, pues este circuito ya se comporta como un inversor para esta señal de aquí y por lo tanto entonces estaría funcionando como inversor. Pero si lo ponemos a 0, pues entonces ya estaría multiplicando 0 por lo que tengamos aquí, da igual lo que hay aquí, esto se pone a 1 y en este caso estaría el estado desactivado es con salida a 1. Es decir, que aquí tendríamos o bien el reloj cuando on-off está a 1, o bien la señal se quedaría a 1, pero no hay oscilación y por lo tanto no hay pulsos de reloj cuando la entrada está a 0. ¿Vale? Entonces esto también es bastante cómodo, este tipo de puertas, porque ya tenemos ahí la posibilidad de activar y desactivar el oscilador.